Bienvenidos en esta mañana a Ven Iglesia. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con el corazón, con las manos, como mejor quiera hacerlo, pero hágalo con el corazón. Amén. Mi corazón abierto está, vengo a ti, mi Señor. Sacrificio te daré. Mi corazón abierto está, canto a ti, clamo a ti, sacrificio te daré, sacrificio te daré. Todos. Me postro a ti, oh mi Jesús, pertenezco solo a ti, postraré a tus pies. Oh, lejos de ti no viviré, en tu presencia yo estaré, me postraré a tus pies. Ya no yo, sino tú, que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Acompáñame, iglesia. Me postro a ti, oh mi Jesús, pertenezco solo a ti. A tu voluntad digo, sí Dios, a tu caminar digo, sí Dios, siempre digo yo, Señor, sí Dios, siempre. Acompáñame. A tu voluntad digo, sí Dios, a tu caminar digo, sí Dios, siempre digo yo, Señor, sí Dios, siempre. Pertenezco solo a ti, postraré a tus pies. Oh, lejos de
bautizado, soy nueva creación. Por fe justificado, no hay condenación. Con poder como Él, yo me levantaré. Vivo estoy, vivo estoy en Él. Con poder como Él, yo me levantaré. Vivo estoy, vivo estoy en Cristo me levanto, declaro tu poder, tu autoridad confieso, te glorificaré, por siempre es tu palabra, tu reino sin final, declaro tu alabanza por la eternidad, tú reinas en tu trono, no hay otro poder, nadie roba tu gloria, pues solo tuya es, tus alabanzas canto, voy a testificar que mi pasado con poder como Él, yo me levantaré. Vivo estoy, vivo estoy en Él. Con poder como Él, yo me levantaré. Vivo estoy, vivo estoy en Él. Todos ustedes, qué bueno que nos acompañan aquí a nuestro servicio en español en Med Iglesia. Es un honor tenerles con nosotros. Estamos, como les decía hace un momento, iniciando esta nueva serie titulada Afilado. Está César conmigo aquí, es uno de mis... Buenas tardes. Gracias, gracias. Es algo nuevo que estamos haciendo aquí en MED, ¿verdad? Especialmente por esta serie, se le decía, esta serie que se titula Afilado. Es basada en Proverbios 27:17, cuando dice, el hierro se afila con hierro, y así el carácter, el rostro del hombre con su hermano. Entonces vamos a tener durante esta serie a otras personas que vamos a estar hablando, y es la idea de cuando hablamos de ser afilados, es la idea de ser más penetrantes, más nítidos, más específicos. Tuve la oportunidad de ir recientemente a mi país, a mi ciudad, Torreón, Coahuila, México, la tierra de hombres valientes. Y me acordé mucho, me hizo recordar algo. Estaba dormido, mucho calor hacía, y en la mañana de repente escucho una armónica inolvidable, el sonido. Y luego una voz que grita, ¡el afilador!
Oh, decía, gracias por despertarme tan temprano, ¿verdad? No sé, estaba platicando con alguien, no sé en Colombia, pero alguien en Puerto Rico me dice que pasa una camioneta con la bocina, con ese mismo armónica, ¿verdad? En Torreón, Coahuila, gritan, el afilador, y lo que pasa es que te despiertan, ¿verdad? Porque las señoras ya están arriba para cortar la carne, las papas, el chile, tomate, ¿verdad? Y es la idea, lo que queremos decir con esta serie, poder estar más afilados, más definidos. No sé si les pasa a ustedes, pero hablamos de esta palabra afilar, es de poder, cada uno de nosotros queremos ser mejores, esa es la idea, de ser mejores en nuestra persona, de ser mejores en nuestros negocios, en nuestros empleos, de ser mejores definitivamente en la iglesia. Y el día de hoy vamos a estar hablando precisamente y tomando ese modelo, ¿verdad? De poder ver el ejemplo de alguien más que nos pueda confrontar para poder ser más nítidos, más penetrantes, más, ahora sí que como la serie empieza a decir, más afilados. Y César, ¿qué para ti qué dice Proverbios? No, primero a mí el que me despertaba era una señora a la que gritaba los tamales. La que gritaba tamales, no, allá no había afilador. Allá no había afilador, pero sí, todos recordamos la cena de cómo afilar uno con otro. Y hablando precisamente de Proverbios 27:17, que es uno de los libros que quizás usamos a veces como aliento, que quizás a veces usamos como inspiración, a veces no vamos tampoco muy profundo en lo que tiene el propio libro. Y algo bien importante de lo que se estaba mencionando aquí de afilar, hiciste referencia a algo del material. Y básicamente es acero con acero, hombre con hombre, carácter con carácter, es lo que nos está indicando más o menos el versículo. No podemos afilar un cuchillo de metal, un cuchillo de acero contra un cuchillo de madera o contra una parte de madera. A veces lo hacíamos con el piso ahí a sacarle filo al machete, sacaba chispa, pero pues un poquito de filo nomás. Entonces el material es bien importante. De esto para tener en cuenta que el hombre cristiano se va a afilar con otros hombres cristianos. Un hombre cristiano no se puede salir a afilar con hombres de la calle, con hombres del mundo. Hablabas también que iba a perder el filo, ¿no? Entonces, solo no se puede afilar un cuchillo. Un cristiano no se puede sacar filo a sí mismo solo. Un cristiano no está llamado a estar en soledad, no está llamado a estar en aislamiento. Y ojo con esto, porque tenemos muy presente de pronto los latinos y bueno, en toda parte se ve frases que podemos encontrar que dicen: yo soy mi propia iglesia, yo voy a mi propia iglesia, o yo soy cristiano en mi modo, veo los sermones por televisión. Y no ese es el ejemplo que nos muestra Jesús. No ese es el ejemplo que nos ha mostrado en ninguna parte de la Biblia, el hecho de poder ser parte de. Y todo eso lo vamos a ver más adelante cuando vamos a hablar de iglesia, no solamente de cristiano, sino del conjunto de iglesia. Perfecto. Es precisamente nuestro tema el día de hoy, dinámicas de una iglesia dinámica. Y como hablaba César, muy importante, el material para afilar un cuchillo, en este caso es hierro con hierro, fierro con fierro o acero con acero. Cuando conocí al Señor Jesús cuando tenía 14 años, muy pronto, yo creo que en el año que conocí al Señor Jesús, se me dio la oportunidad, en la primera iglesia que yo nací, conocí a Jesús, cuando me pidieron ser el líder de jóvenes. No había tenido experiencia mucho de nada. Lo que sucedió es de que quise encontrar a alguien más, poder aprender de alguien más que ya tenía experiencia. Y vino una señorita que era encargada de la alianza de jóvenes bautistas de mi ciudad. Y me dio una plática a mí, a unos amigos, de uno a uno, ¿verdad? Y ya cuando empecé más a conocer al Señor, ya cuando empecé a tener más cargos, inclusive cuando llegué a ser pastor de jóvenes, lo que quería, de hecho, llegué un día a ser lo que es el encargado de la Alianza de Jóvenes Cristianos de la comarca lagunera. Como 450 jóvenes que nos juntábamos para evangelizar, para adorar
adorar juntos. Pero la idea, mi punto que quiero hacer es que cuando empecé a tomar este tipo de cargos, lo que más deseaba y lo que frecuentemente hacía era conocer a personas y buscar mentores. Buscar personas de donde ellos ya tenían más experiencia y poder entender más, poder conocer, poder ahora sí que afilar mi carácter, afilar mi persona, lo que Dios me había dado con lo que ellos tenían. Y de hecho, un amigo mío en Lincoln, Nebraska, Jerry David, un día en mi ciudad llegó y me dijo: quiero ser un mentor para ti. ¿Estás dispuesto a venir a los Estados Unidos? Aquí está, te puedo ayudar con esto. Y fue algo que me llamó la atención, porque otra vez, cuando hablamos de afilar, queremos ser mejores. Esa es la idea, de ser mejores cristianos, de ser mejores. Lo hacemos en nuestros negocios, lo hacemos en nuestro trabajo, nos educamos. ¿Cuánto más en la iglesia? Necesitamos poder nosotros afilarnos como iglesia para poder llevar a cabo la tarea que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Y me da gusto que tuve unos 9 años con este pastor y mi amigo Jerry. Y la idea es, cuando moví a Texas, pude visitar en oración, pude visitar personas así. Pastor Bill Ramsey es uno de los hombres que ahora no solamente alguien me ofreció, no solamente lo hacía por necesidad, pero veo la palabra profunda, la palabra bíblica, veo el balance de la palabra de Dios en esta comunidad de Met, y decidí poder afilarme, de poder aprender más con Pastor Bill. Entonces, y es la idea, de poder aprender más, de poder ser mejores. Y hablando de iglesia, ahorita vamos a empezar a hablar, le decía, vamos a hablar de lo que es dinámicas de una iglesia dinámica, y vamos a ver el ejemplo de la primera iglesia. Algunas expresiones desde que crecí decían la iglesia primitiva. Quiero estar lejos de hablar iglesia primitiva, aunque la palabra indica que fue la primera, pero se me figura la iglesia primitiva en las cavernas, ¿verdad? No, mejor la primera iglesia. ¿Cómo surgió la iglesia de Jerusalén? Y vamos a hablar de 4 dinámicas de lo que es una iglesia dinámica. Y si usted está tomando notas, quiero animarle a poder ver rápidamente nuestra primera dinámica. 4 dinámicas que encontramos. La primera es precisamente un poder supernatural. Encontramos en la iglesia de Jerusalén un poder supernatural. Ahora, antes de que se asusten todos aquí y que algunos de ustedes se asusten, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Es algo supernatural, porque a veces lo vemos por ahí, ¿verdad? Y cuando hablamos no es otra cosa, más que nada, lo que quiero decir de un poder supernatural que hubo en la primera iglesia en Jerusalén. Note esto, la iglesia, note usted, Jesús había venido y Él había prometido el Espíritu Santo a sus seguidores, a sus apóstoles. Y Él dijo, yo necesito irme, porque si no el Espíritu Santo no vendría. Y en otras palabras, es una dinámica que sucede. Jesús asciende, usted lo ve en el libro de Hechos capítulo 1, Jesús asciende, el Espíritu Santo capítulo 2 desciende, que es en el que nos vamos a centrar para nuestro estudio en los siguientes minutos, y la iglesia se extiende. Y esa es la dinámica que vemos. Es el poder supernatural del Espíritu Santo que está viniendo a esta comunidad de primeros creyentes y está haciendo una revolución actuando, operando de una manera diferente a la que antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo operaba. Y cuando hablo de un poder supernatural, no quiero asustar a alguien, ¿verdad? Porque a veces hemos visto en televisión películas, y cuando hablamos del Espíritu Santo, algunas personas piensan, o no sé si han tenido experiencias de haber visto en algún lugar, piensan que el Espíritu me está tomando, ¿verdad? Y que tiene que haber un sacudir. No tiene que haber un sacudir, ¿verdad? Déjame decirle, supernatural, poder de Dios, cuando hablo de un poder supernatural, es lo que sucede en la iglesia, lo que sucede en nuestras vidas, en nuestras personas, que no tiene otra explicación más que la explicación de que Dios es el único que lo pudo hacer. Le voy a dar un ejemplo. Todos ustedes, todos nosotros estamos aquí. Si es nuestra visita por primera vez, si no es una persona religiosa,
o si usted ha sido cristiano por toda su vida, el hecho de que estamos aquí, el hecho de que buscamos venir a reuniones como esta, me hace pensar que Dios hizo un trabajo supernatural en nuestros corazones. Usted puede, no sé, César, pero puedo ver mi vida cuando tenía antes de 14 años. No tenía ningún interés, ningún querer de poder pasar mi domingo en una mañana escuchando a dos hombres aquí hablando de la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en nuestras vidas. Damas y caballeros, eso es supernatural. Es un poder que solamente Dios tiene la habilidad de hacer. Y es lo que queremos hablar, lo que podemos ver. Note usted este versículo en esta iglesia, en lo que estamos viendo aquí. Aquí lo tenemos en la pantalla. Note usted, el poder supernatural dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Luego dice, verso 3: entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Y es, note usted, le decía, la dinámica del Espíritu Santo moviéndose. Hechos, el libro de Hechos es un libro transicional, es un libro de transición. La operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento iba a ser diferente ahora en el Nuevo Testamento, y sucede todos estos eventos, ¿verdad? De lo que está hablando aquí el libro de Hechos. Bueno, de hecho, todo lo que pasa con Dios es sobrenatural. Todo lo que pasa con Dios es supernatural, no es nada de lo que estemos acostumbrados, y como dice Jorge, estamos hoy aquí movidos por el Espíritu Santo. No está ninguno aquí por gusto, porque quiera venir a escuchar estas dos eminencias, porque quiera venir a caerle bien a alguna de las chicas que está aquí. No estamos en ese sentido. Estamos movidos aquí con el Espíritu Santo. Aquí en el libro de Hechos, que es prácticamente el nacimiento de la iglesia no existía, la congregación no existía, templo de reunión no existía. Era Jesús con unos seguidores, y a esos seguidores los llamaban los del camino, simplemente porque Jesús dijo, se refirió a él como el camino para llegar a Dios. Entonces eran los del camino, eran unos hombres separatistas, una clase muy distinta, que llegó a ser obviamente rechazada por el mismo grupo de los judíos, que era a quien había venido Jesús. Hay dos elementos principales que se nombran acá en este versículo que acabamos de leer, y el primero es viento y el segundo es fuego. Y el primero, viento, yéndonos un poquito al idioma original, yéndonos un poquito más o menos al trasfondo de esto, se refiere a espíritu, se refiere a aliento, se refiere a vida. Esa palabra que estamos encontrando allí como viento. Prácticamente lo que nos está dejando ver el versículo es que hubo presencia de vida en ese instante. Fue un evento sobrenatural, un evento supernatural lo que tuvo lugar en ese instante. Y haciendo referencia de pronto un poco a lo que pasa también con el viento, con el aliento de vida que proporciona Dios, tenemos dos ejemplos básicos. Y el primero es el de la creación del hombre. Cuando Dios se agacha, bueno, me imagino que se agachó, tomó polvo de la tierra, formó al hombre y sopló aliento de vida, sopló espíritu, para que ese hombre pudiera respirar por primera vez y fuera una composición de carne y fuera una composición de espíritu. Sin eso hubiera quedado simplemente en una obra de barro, pero Dios infunde, sopla de su espíritu, inspira aliento de vida sobre este hombre. Y el otro es el de Abraham, que es una historia que varias veces hemos visto aquí, y hace un par de semanas estamos hablando de aquel hombre que no podía tener hijos, pero que había recibido una promesa de ser padre de multitudes, y todo esto que ya vimos. Hay un estudio un poquito más profundo, pero si de pronto alguno de ustedes recuerda, el nombre inicial de él, el nombre original era Abraham, y Dios le dijo que le iba a engrandecer el nombre, era parte de la promesa. Y luego vemos más adelante en Génesis que ese nombre se convirtió en Abraham. Esa letra H en el idioma español tiende a ser muda, a veces ciega porque no la ponemos, pero pues ahí está. Pero en el idioma hebreo, en el idioma del pueblo hebreo,
eso tiene la connotación de vida, de aliento de vida, ese hey, ese ja, que más adelante también lo vemos en el libro de Salmos e incluso de Proverbios. Ese aliento de vida es el que nosotros vemos que fue el que llegó a Abraham, lo convierte en Abraham, y es cuando después pueden engendrar el hijo de la promesa. Sin esa parte, sin ese aliento de vida, no vemos que hubiera sucedido nada antes. ¿Tienes algo aquí antes de seguir con fuego? Básicamente lo que tengo es el hecho de, haces algo, mención muy importante. Note usted, la iglesia antes no existía, está surgiendo aquí en el capítulo 2 de Hechos. Es un evento muy poderoso, muy tremendo que está sucediendo. Algo que cuando leemos, note usted, se calcula había 120 personas, seguidores de Cristo, que habían experimentado la resurrección del Señor. Y estaban esperando esta promesa del Espíritu Santo. Estaban ahí. Iglesia, le decía César, no existía antes. Es decir, inclusive como el día de hoy lo tenemos, que nos reunimos en lugares. De hecho, la iglesia inició en casas, con grupos, como si nosotros tomáramos a unos cuantos de nosotros, unos 5 o 6 personas, y vamos a la casa, adoramos. Es lo que era la iglesia. No había algo lo que le llamamos como una institución como el día de hoy. Pero lo que me llama la atención es de que iglesia, damas y caballeros, no fue una invención del hombre. La iglesia no fue la invención de un pastor, de un ministro, de un sacerdote. No, la iglesia nació en la mente y en el corazón de Dios. Note usted algo, algo que me ha conmovido desde hace mucho tiempo. Hay muchos países que han aparecido y han desaparecido. Hay muchos sistemas económicos, hay muchas empresas que han aparecido poderosas y desaparecen. La única institución que apareció en Hechos capítulo 2 y no ha desaparecido ni desaparecerá es la iglesia. A través de todas las pruebas, luchas. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que Dios vino a dar, ese poder supernatural, y lo que Dios vino a hacer, la obra, regalar su Espíritu Santo. Note usted, estamos hablando aquí de 120 personas que están en fuego por Dios. De hecho, literalmente dice que se aparecen llamas como de fuego, lenguas de llamas como de fuego sobre cada uno de ellos. Imagínense, estaba inicia nuestro versículo con un festival de los judíos que era muy popular. Era un festival que le llaman el Pentecostés. Era una fiesta donde se calcula que en ese lugar más de 1 millón de judíos, dice la escritura, de todas las naciones vinieron a congregarse. El Espíritu Santo estaba a punto de venir a bautizar y a llenar a los seguidores. Ahora, ¿cómo funciona para nosotros en ese aspecto? Le he dicho repetidas veces, para no confundirnos, hay un bautismo del Espíritu Santo. Llega a nosotros en la manera cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo. La obra que Dios hace, diferente a lugares donde hemos escuchado, a veces pensamos que lo que Dios hace en nosotros nos da su poder, su Espíritu Santo en pagos. Bueno, hoy recibes a Cristo y ya que caminas un poquito más y te limpias un poquito más, entonces puedes ser candidato a que el Espíritu Santo llegue y te bautice. Y luego después puedes tener esa llenura. Y hay una confusión en todo esto. Damas y caballeros, de acuerdo a Corintios, habla de que cuando nosotros creímos al evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de su promesa. Es decir, cuando venimos a Cristo, es en la manera que somos bautizados en Él. Lo que está sucediendo aquí es, note usted, es la primera vez que el Espíritu Santo viene y bautiza a estos primeros cristianos. Y lo que me llama la atención es de que hay, sin haber estudiado, sin haber ido por English as a Second Language class, ¿verdad? Sin haber ido a aprender inglés, haber aprendido otro idioma, asombrosamente Dios les da el poder de comunicar las maravillas de Dios. Dice que de todas las naciones estaban reunidos. ¿No le intriga qué poderoso es Dios para poder hacer algo poderoso en ese momento que Él está haciendo algo que Él quiere que permanezca?
Y eso es lo que precisamente quería compartir en ese aspecto de este poder sobrenatural. Entonces, algo también bien importante que vemos acá con el viento como espíritu, la diferencia de lo que veíamos en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios venía sobre cierta persona, actuaba sobre cierta persona, y vemos el Espíritu de Dios estaba con tal persona, con tal profeta o con tal rey. Aquí vemos el Espíritu de Dios ya difundido y llegando como promesa de lo que había dicho Jesús. Entonces, recordando los dos aspectos que teníamos de presencia que teníamos allí, primero era viento, el aliento, el espíritu, el aliento de vida, y el segundo aspecto que vimos fue fuego, y fuego también es otro símbolo de la presencia de Dios. No solo el primero es el viento, es presencia del Espíritu, el segundo es presencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Moisés cuando estaba por allá pastoreando las ovejas con su suegro y vio un arbusto ardiendo? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? De hace como 2 semanas más o menos que lo estuvimos repasando. Y bien curioso, él fue a ver qué era lo que estaba pasando. Era la mismísima presencia de Dios. También luego vemos cuando sale, y allí estaba con un solo hombre. Luego vemos cuando sale el pueblo de Egipto, que era una cantidad de un poco más de 2 millones de personas, y estaban en el desierto. De noche también eran abrigados por una columna de fuego. Y ese mismo fuego, pues es la misma, es a lo que se refiere la presencia de Dios. Es el simbolismo de la presencia de Dios. Aquí esto nos abre la puerta a poder ver nuestra segunda dinámica que vemos en esta iglesia, y es que esta iglesia tenía una predicación bíblica. Note usted el verso que utiliza o lo que habla Pedro cuando se refiere, estos hombres estaban perplejos, ¿cómo es que les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua? A ellos que son galileos sin haber estudiado. Y note usted cómo interesantemente Pedro hace la referencia y les contesta, dice, cuando llegó el punto número 2, que viene siendo una predicación bíblica, dice, varones israelitas, escuchen mis palabras, y les empieza a hablar de Jesús. Hace una referencia a Joel, el profeta Joel, de lo que está pasando. Dice, eso que están viendo no es otra cosa más lo que el profeta Joel dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y luego lo hace simple, lo hace sencillo, empieza a hablarles de Jesús de Nazaret. Es algo muy sencillo que habla. Y habla acerca de que Jesús, ellos habían visto, ellos habían tenido la experiencia de ver a alguien morir en la cruz. Todos estos judíos reunidos, casi 1,5 millones de personas, entendían perfectamente lo que sucedía a una persona en la cruz. Sin lugar a dudas, nadie podía haber escapado de una muerte segura en la cruz. Era la referencia que está haciendo Pedro, y les está explicando este Jesús, y les hace algo empieza a hablarles algo bíblico, algo de lo que ellos habían conocido, ellos habían entendido o habían experimentado acerca de la muerte de Jesús. Y les dice, este Jesús que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, Dios le designó, Dios le aprobó con señales, con prodigios, con milagros. Es interesante, mi pastor Bell habla acerca de la palabra milagro, ¿verdad? A veces cuando hablamos de un poder, a través de un poder supernatural, y queremos explicar cosas, milagro es una palabra que es para nosotros como humanos, para explicar algo que no podemos explicar. Pero para Dios, un milagro, no existe milagro para Dios. Dios hace algo y Él no se sorprende, en otras palabras, de lo que Él hace, ¿verdad? ¿Verdad? Convertir agua en vino. Mira, no sabía que podía hacer eso. No, Dios no es así. La palabra milagro la utilizamos nosotros. Y aquí hay algo interesante, que Pedro está haciendo la referencia y hablándole a estos judíos acerca de Jesús. Le está hablando de Cristo. Le está diciendo, ¿sabes qué? A este Jesús Dios le confirmó, Dios lo eligió como la persona indicada para salvar. En otras palabras, le ratificó su validación con prodigios, con señales, con milagros. Y es interesante porque hay unos 3 aspectos en los cuales Dios usa milagros, prodigios, señales. Uno es para poder introducir un programa que Dios quiere hacer y llama la atención a ello. El segundo es para poder confirmar
a un profeta. ¿Se acuerda cuando Moisés, hablabas en una predicación tú acerca de Moisés cuando tiró su vara y se convirtió en una serpiente, y los magos de Egipto hicieron lo mismo? Bueno, lo que sucede es de que la serpiente de Moisés se traga a las otras dos. Ahora, no hay mucho que especular en cuanto a esto. El hecho es de que lo que Dios estaba haciendo era confirmando a Moisés como su profeta delante de Dios. Y Jesús, los milagros que hizo fueron sus tarjetas de presentación para poder decirle al pueblo, para poder decirle al mundo entero y a todos nosotros: este es en quien hay salvación, este es el Mesías. Y la última es para precisamente llevar a cabo su plan, su programa, confirmar su profeta para llevar a cabo su plan, ¿verdad? Y es más que nada lo que queremos hacer. Algo importante que necesitamos conocer aquí de esta dinámica de una predicación bíblica es el hecho de poder entender que esta obra que Dios hace de la confirmación de Cristo Jesús, el plan de salvación con señales, prodigios, milagros, fue completada con Cristo. Y, Jesús ya viene a ser para toda la humanidad. A partir de ahí para acá, Jesús vino a constituirse como Señor y Salvador de todos nosotros. Entonces su obra de Dios ya la terminó en ese aspecto para poder tener salvación todos nosotros. Volviendo básicamente a lo que estabas diciendo de Pedro, tenemos algo importante para ver, y es que Pedro no tenía Biblia. El pueblo judío no tenía Biblia. El pueblo judío básicamente tenía lo que llamaban las Escrituras, y era el Antiguo Testamento, donde estaban todas las promesas de ese Mesías, de ese que había aparecido. Entonces, básicamente lo que hace este hombre, los discípulos eran pobres en su mayoría, ¿no? Trabajadores normales que salían a pescar, salían a conseguir el pan diario con su trabajo. No tenía mucha credibilidad tampoco dentro de la sociedad. Era una labor, lo mismo que José, un carpintero, un oficio normal, un oficio de poco prestigio, por llamarlo así. Entonces, obviamente sin saber leer ni escribir, lo único que hace es salir y contar lo que vio, contar lo que vivió, contar lo que pasó. Pedro era el más atrevido de todos los discípulos, pero era también el mejor en el sentido de que lograba sacar las palabras de Jesús para poder proclamar o para que Jesús mismo reafirmara lo que estaba haciendo aquí. Y no era que fuera coincidencia, Dios lo había querido así. La personalidad que usted tiene, el carácter que usted tiene, pues es así porque Dios se lo ha dado, y precisamente pasó eso con él. Entonces lo que él simplemente hace es contar lo que vivió, contar lo que escuchó de los mismísimos labios de Pedro. El atrevimiento de Pedro lo hace ser el único hombre después de Cristo en haber podido caminar sobre las aguas. Fue el mismísimo atrevimiento de él, y con ese mismo atrevimiento, con ese mismo arrojo, con esos mismos pantalones, bueno, no tenían pantalones en aquel entonces, se para y ante aquella multitud que había, les dice: yo vengo a contarles lo que pasó, y no tenía clases de predicación expositiva, ni de Biblia, ni de teología, básicamente cuenta lo que pasó. Y es la misma tarea que nosotros tenemos que hacer como cristianos, contar lo que Dios ha hecho en su vida. Ese es el mejor testimonio, esa es la mejor teología de lo que usted ha podido tener, de lo que usted ha podido experimentar, de los cambios que Dios, de los cambios que Cristo ha hecho en su vida. No hay necesidad de venir a aprenderse todo el libro de memoria, a estudiar varios años de teología. Eso viene después, ya para los que son llamados para eso. Pero el mejor ejemplo, lo que más fácil podemos hacer en nuestro testimonio personal, en nuestro compartir, es contar lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida, en el momento, cómo éramos antes de conocerlo a Él, cómo es nuestra vida ahora después de haberlo conocido. Y eso también viene siendo afilado con el carácter, con lo que estamos aprendiendo. Hemos conocido personas que son evangelistas, un evangelista, una persona que va y proclama el nombre de Dios con otras personas en los pueblos, en los buses, todos los hemos visto evangelistas que no saben ni leer ni escribir. Entonces no han tenido acceso a toda esta teología, a toda esta materia de aquí, pero lo único que hacen es contar con sus propias palabras ese amor que están viviendo después de haber conocido a Cristo como Señor y Salvador. Ya cuando son llamados, ya estamos acá, entonces hay muchas veces la pregunta para los predicadores: ¿de qué vas a predicar hoy? Y hay una cantidad de cosas aquí, de cosas aquí distintas. Hay una cantidad de iglesias o instituciones o congregaciones motivacionales, donde se para un tipo acá, bonito, bien vestido, oliendo bien, grita, anima, y sale todo el mundo contento y feliz, y estoy empowered, como dicen acá en los Estados Unidos, y poco de Jesús.
poco de Biblia, una iglesia un poco motivacional, o a veces decimos, tipo, ¿cómo predican? Es que hace llorar a todo el mundo, pero no con predicación, no con una predicación exponiendo el nombre de Jesús, exponiendo el nombre de Dios. Hay otras predicaciones que son por entretenimiento, ¿no? Venir a un club social el domingo o los grupos entre semana y entretenerse un rato, pasarla bien, y pues como estamos medio solos en este país, pues me sirve eso de apoyo y sentirme un poco acompañado. Cuando hablamos de la predicación bíblica aquí, de lo que hizo Pedro, básicamente con nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿De qué vas a predicar hoy? Del Hijo de Dios, de Jesús. Así es. Algo que me llama la atención es de el Espíritu Santo cuando vino a esos hombres. No de ustedes, damas y caballeros, no es necesariamente el viento que hubo, no es ni siquiera las llamas de fuego, pero lo que sucedió en cada una de las vidas de estas personas es de que hubo un cambio de vida. Pedro, antes cobarde, antes negando al Señor, vino el Espíritu Santo y lo vemos predicando. Y precisamente eso me lleva a mi siguiente punto, que es: había personas salvas. Una iglesia dinámica, una iglesia que está afilada, una iglesia que predica y basa su enseñanza en la palabra de Dios, no le espera otra cosa más que personas salvas. Note usted lo que dice el siguiente versículo, en el punto número 3. Dice: y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Y esto lo contestó porque le dijeron, ¿qué haremos? Y es lo que Pedro les da la respuesta a esa pregunta que estos hombres le hacen. ¿Qué haremos? Dice, para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Es algo sencillo, algo poderoso. La semana pasada lo experimentamos, lo celebramos. 5 personas de entre ustedes que César, yo, a través de la clase, no tenemos poder ni habilidad de convencer. No lo tenemos. Solamente el Espíritu Santo es el que puede tocar y hablar a nuestro corazón y abrir nuestro entendimiento. Y es lo que sucedió en este lugar. Note usted, dice la Escritura, si sigue leyendo más adelante, dice que 3,000 personas en ese momento se entregaron a Cristo. Y no solamente eso, sino que no solamente recibieron a Cristo, pero fueron públicos en su fe y se bautizaron. Y es lo que es bautismo, es una representación, una identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y su resurrección. Es lo que es bautismo. Es decir, estos primeros cristianos estaban tan deseosos de poder publicar a Jesús en sus vidas, y fueron, por eso iban hacia adelante en bautizarse. Y aquí está la ganancia, es que recibían el Espíritu Santo. Estamos hablando de judíos. En ese instante tengamos en cuenta que estamos hablando de un grupo judío. Entonces, un grupo judío que básicamente estaba reconociendo que este hijo de carpintero, que este rey que no llegó en caballo blanco, que no llegó a conquistar o a derribar el ejército romano, que era el que los tenía aquel entonces oprimido, simplemente llegó a traer salvación, llegó a traer perdón de sus pecados. Esto es lo que yo vengo a traer, dijo Jesús, y es básicamente perdón de los pecados. Pero para que sus pecados sean perdonados se tienen que arrepentir. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues básicamente un cambio de condición. Y eso aplica para ellos y aplica para nosotros hoy en día. Entonces, el cambio de condición básicamente tiene dos partes o dos ramificaciones. La primera es nuestra mente y la segunda es nuestro proceder, nuestro accionar. Nuestro accionar no va a cambiar si no cambia nuestra mente. Nosotros hacemos, el cuerpo hace lo que nosotros le estamos diciendo que haga, básicamente yéndonos un poco más a la parte práctica. Pero entonces el arrepentimiento venía con eso, un cambio de conducta, y venía con un perdón de pecados por la fe. No solamente era el aceptar a Cristo como el Mesías, como el prometido, del que hablaba todo el Antiguo Testamento, sino simplemente eso: me arrepiento de mis pecados y cambio la conducta aquí. Y luego entonces venía el punto de la obediencia. Básicamente necesitamos ser obedientes. ¿Qué es lo que viene después? El bautismo, como se practicó aquí. Algo bien importante: no hay arrepentimiento si no hay Espíritu Santo. No hay arrepentimiento si no hay Espíritu Santo. Y más adelante vamos a poder empezar a ver esto cuando empecemos a ver algo en la parte de más adelante con la parte de Apocalipsis y lo que va a pasar con la iglesia. Antes de que lleguemos a todo eso, tenemos que tener en cuenta que Cristo viene, va a volver no por los cristianos, vuelve por la iglesia, por el conjunto. Entonces, los cristianos estamos llamados a permanecer juntos, a ser parte de la iglesia. No estamos llamados a ser cristianos y andar cada uno por su lado. No hay modo de afilarnos los unos con los otros si andamos solos. No viene Cristo a recoger
a uno por uno. Viene él por su iglesia. Así es. Algo que me llama la atención es, note usted, empezó con 120 personas y luego Pedro predica, 3,000 se añaden a la iglesia. Más adelante, si ve más adelante un capítulo o dos más, dice que 5,000 hombres recibieron el mensaje. Y por alguna curiosidad, porque eran países patriarcas, contaban nada más a los hombres. Pero note usted, si hay 5,000 hombres, mínimo va a haber 5,000 mujeres, ¿verdad? Aunque en aquellos tiempos a lo mejor había más mujeres, ¿verdad? y una buena cantidad de niños. En otras palabras, si usted sigue leyendo, dice que como para el capítulo 6, dice que toda la ciudad había conocido al Señor. Y es lo que me llama la atención, cuando podemos ver una iglesia afilada, cuando nos concentramos en poder ser más nítidos, en cuando podemos entender el hecho de que podemos nosotros el día de hoy, esto que funcionó para la iglesia en Jerusalén, estas mismas dinámicas son presentes el día de hoy. Y es lo que la última es precisamente lo que viene siendo un programa espiritual tenían ellos, un programa espiritual. Había lo que sucedió para ellos puede suceder y sucede para con nosotros. El poder nosotros movernos en ese poder supernatural de Dios, darle lugar a su Espíritu Santo que nos dirija en vivir la vida, en hacer la vida, en compartir, en poder nosotros tener nuestra enseñanza, nuestra predicación bíblica, en poder nosotros ver personas que vienen a ser salvas. Es porque tenemos este programa espiritual y es aplicable inclusive al día de hoy para nosotros. Bueno, como era una época de transición, hay mucho más ahí dentro de todo esto que se llamaba, de lo que se llamaba, de todo lo que compartían, de todo lo que hicieron, de todo lo que vendieron. Estas personas no iban a regresar a sus naciones porque podían ser encarceladas, iban a tener una cantidad de problemas al considerarse ahora cristianos. Y hablamos entonces de personas salvas, los que se habían salvado cuando Pedro simplemente contaba lo que había visto, lo que había vivido con Jesús. Y tenemos que tener en cuenta estos. ¿Salvos de qué? ¿De qué somos salvos? Porque muchas veces hablamos de la palabra salvación, pero de pronto a veces no pensamos salvados de qué. Básicamente la razón es sencilla. Cristo nos está salvando de tener que pagar nosotros mismos por nuestros pecados. Se paga por los pecados en una eternidad en el lago de fuego. Y simplemente lo que hacemos es elegir: o los paga Cristo o los pago yo. Y yo he elegido que los pague Cristo, y a mí no me costó nada. Entonces yo le quiero invitar a que si usted ya es salvo, si usted ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted se considera salvo y tiene una cantidad de promesas escritas en este libro que vienen de la voz del mismísimo Hijo del Creador, del mismísimo Dios. Usted es una persona salva. Cuando usted cierra sus ojos, usted tiene la garantía, con el sello del Espíritu Santo, que usted va a vivir su presencia, va a vivir su eternidad ante la presencia de la mismísima gloria de Dios. Esa es la salvación. Pero yo también le quiero invitar a que usted piense por lo menos en unas 2 personas que usted sabe que no son salvas. Es decir, 2 personas que usted sabe que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y enfrente de usted puede que tenga un papel o alguna de las tarjetas en alguno de los bolsillos que tiene enfrente, o en la misma tarjeta que recibió en la entrada. Yo le voy a pedir el favor que actúe ahora mismo. Escriba el nombre de por lo menos 2 personas por las que usted quiere orar para que también sean salvas. No los va a salvar Jorge, no los va a salvar usted. Es el Espíritu Santo quien va a actuar allí para traer ese convencimiento de pecado, ese arrepentimiento, y para que pueda venir ese perdón y pueda ser considerada una persona salva. No porque nosotros lo hayamos elegido o porque nosotros lo queramos hacer así. Jesús dijo que así va a ser y así es como lo proclamó. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar esta tarde y le invito a que ore con nosotros. Mientras está poniendo sus nombres, piense en unas 2 personas y vamos a orar por ellos, ¿ok? Póngalo ahí, póngalo en su mente, en su corazón, y vamos a ponerlo en esa tarjeta. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder, Señor, ser hacedores de tu palabra. Estas dinámicas que encontramos en la primera iglesia, Señor, pues son aplicables para nosotros el día de hoy. Pero ayúdanos, Señor, a no solamente oír, pero ser hacedores de tu palabra. Señor, gracias por tu favor, Señor, que aún en medio de circunstancias por las cuales estamos pasando, algunos
algunos de nosotros, Señor, a lo mejor algunas personas aquí están por una etapa de desafío en sus vidas, en salud, en trabajo. Señor, Padre, ayúdanos a poder seguir confiando y porque tenemos esa confianza en ti, de que tú harás cosas poderosas, maravillosas entre nosotros. Señor, oro últimamente aquí, oro por las personas que a lo mejor están aquí y nunca han abierto su corazón a ti. Señor, te pido que tú les des la fuerza de decir en esta tarde: Señor Jesús, te entrego mi vida, entra a mi corazón. Yo creo que moriste en la cruz, yo creo que resucitaste el tercer día de entre los muertos. Padre, ven, Señor Jesús, y entra en mi corazón. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Oro, Padre, por estas personas de las que estamos poniendo sus nombres en estos papel, Señor. Oro que tú nos uses para ser personas de conexión, para hablarles de ti, Señor. Danos gracia, danos favor y úsanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te amamos y te bendecimos en Cristo.